Vamos a continuar. El tema, hoy empieza un nuevo tema. La semana pasada terminé con el tema que tenías de los nombres de Dios. Hoy empieza un tema nuevo que al principio no tenía tan contemplado, pero que sentí la importancia de compartir. Es un tema complicado, como casi todos. Personalmente lo siento complicado y igual, pues, como digo, la necesidad de compartirlo. El tema es palabras. Palabras. Las palabras las utilizamos para todo, aun cuando no las decimos, ¿cierto? ¿Se han encontrado discutiendo con ustedes mismos a veces? Que dicen, piensan algo, lo piensan en palabras, y luego dicen para sí mismos, no, pero no. Bueno, a lo mejor, pero como que discutimos, como que nosotros mismos tenemos lluvias de ideas y cosas así, ¿verdad? Con palabras expresamos muchas cosas, a veces nos valemos de palabras no dichas, como decía, nos valemos o creamos un lenguaje en el que podemos decir cosas sin hablar. De ahí que sale lo que decimos, que los hechos hablan más fuerte que las palabras, porque de alguna manera encontramos la forma de ilustrar con nuestras acciones, actitudes o reacciones lo que queremos decir con palabras. Muchas veces consideramos afortunados a los que hablan poco, a los que no son muy expresivos, a los que prefieren escuchar más de lo que hablan. Otras veces consideramos afortunados o más afortunados a aquellos quienes son capaces de expresar todo lo que piensan o todo lo que creen. Personalmente considero que no soy de muchas palabras. La mayoría de los casos solamente digo una pequeña parte de lo que pienso. No quiero ser diferente. Mi mamá tenía un dicho, y creo que es un dicho común, decía ella, en boca cerrada no entra mosca. ¿Lo han oído? ¿Sí? Entonces, hay muchos dichos, por supuesto, que hablan de las palabras y de la importancia de ser cuidadosos con nuestras palabras. Otro dicho común, me parece, es el que dice, el pez por la boca muere, ¿verdad? Y yo sé que puede ser aplicado a muchas formas, a muchas cosas, pero el enfoque principal o la aplicación principal tiene que ver con las palabras, con lo que hablamos, ya sea para bien o sea para mal. El libro de los Proverbios, capítulo 10, versículo 19, dice, el que mucho habla, mucho yerra. El que es sabio, refrena su lengua. Otra traducción de este mismo versículo dice, en las muchas palabras no falta pecado, ¿verdad? Es interesante cómo palabras pueden causar tantas cosas. Al pensar en este tema de las palabras, francamente me sorprende ver o encontrar con cuántas escrituras o cuántas escrituras relacionan a Dios directamente con las palabras. Juan capítulo 1 versículo 1 dice, en el principio ya existía el verbo o la palabra, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y esa es la frase que me impacta más, el verbo era Dios. En el principio, desde siempre hasta siempre, ya existía el verbo, ya existía la palabra. El salmista en el capítulo 90 de los Salmos dice, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios, desde el siglo y hasta el siglo tú eres la palabra, tú eres el verbo, ¿verdad? Porque dice aquí que el verbo era Dios.
Desde el principio la palabra estaba con Dios porque la palabra o el verbo era y es Dios mismo. Génesis 1:1 dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La misma frase en el principio, la misma frase que Juan está en Génesis, en el principio. Y luego a partir de allí, en los siguientes versículos, a partir del versículo 3, después en el 6, en el 9, el 14, el 20 y el 24, cada versículo empieza con la misma frase, y dijo Dios. Dijo Dios. Palabras. De acuerdo a lo que leemos en Juan 1:1, podríamos decir, y dijo la palabra. La palabra usa palabras para expresarse. La palabra usó palabras para crear. Los 6 días de la creación, cada día empieza y dijo Dios. Y la creación sucedió. 4 de esos días de la creación, Dios da mayores instrucciones, otra vez usando palabras. Amplía la explicación o da mayor instrucción, como decía hace un momento, para que siga ampliándose la creación que Él ha hecho. Cada palabra de Dios tuvo un efecto. En el versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y existió la luz. Y así lo vemos a través del capítulo. Es evidente que nosotros no somos Dios, es evidente que nuestras palabras no tienen el mismo efecto que las palabras de Dios, sin embargo, tienen efecto. Nuestras palabras causan efecto, nuestras palabras tienen reacciones. Y es sumamente importante que tengamos cuidado con las palabras que nosotros decimos, puesto que causan impacto. Una de las palabras más difíciles que yo he oído en toda mi vida, la escuché cuando tenía 7 años. Y todavía hoy me duele recordarla. Es una palabra que me dijo mi papá y que me dolió. A ese extremo es la importancia de que nosotros tengamos cuidado con nuestras palabras. En la palabra de Dios aprendemos que absolutamente todas las palabras de Dios, todas las palabras que Dios habla, tienen y cumplen un propósito específico. Isaías capítulo 55, vamos a leer los versículos 10 y 11, dice, así como la lluvia y la nieve descienden del cielo, y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar, para que dé semilla al que siembra y pan al que come. Así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. ¿Cómo es la palabra de Dios? Cumple propósitos. Cada palabra trae un propósito definido y cada palabra cumple ese propósito definido. Igual que con las palabras de Dios, de alguna manera y obviamente en mucho menor escala, nuestras palabras causan un impacto y ocasionan ciertos efectos en las vidas de las personas a quienes se las decimos. Todos los días, a lo largo de toda nuestra vida, nos encontramos usando palabras. ¿Sí? Usamos palabras, platicamos, nos comunicamos, hablamos de muchos temas, hablamos de las adversidades de la vida, hablamos del clima. Esta temporada de lluvias no fue muy fuerte. ¿Me explico? El año pasado o antepasado, las elecciones, ese fue un tema que tuvo mucho revuelo y que hoy día todavía tiene da mucho de qué hablar, vaya. El tema de la política, el presidente de la república, etcétera, etcétera. Hablamos de tantas cosas todo el tiempo. Dentro de todas esas palabras que utilizamos, muchas de las veces nuestras palabras
traen luz a alguien. Desafortunadamente, muchas veces nuestras palabras también traen tinieblas a la vida de otra persona. Muchas veces traemos consuelo, muchas veces todo lo contrario. Muchas veces una palabra que recordamos cuando estamos a punto de dormirnos nos roba el sueño. ¿Les ha pasado? A mí me pasa con frecuencia, desafortunadamente. Dentro de todas nuestras conversaciones cotidianas oímos y decimos palabras que son capaces de dar vida o que pudieran ser sumamente destructivas. No sé si se dieron cuenta, hace una semana cuando fue la ceremonia del grito de independencia, yo no estoy seguro cuánta gente se reúne en el Zócalo de la Ciudad de México, pero sé que son varias decenas de miles. Si han estado allí, si se han parado allí en el Zócalo y han visto la plancha, es increíble el espacio, ¿verdad? No puedo imaginar, la verdad nunca lo he visto, no puedo imaginar cuando sale el presidente con la bandera y empieza toda la ceremonia y todos los viva y viva y viva. Me imagino que debe ser una emoción muy padre. Algún día me tocará. En fin, no sé si se dieron cuenta que justo cuando estaba la multitud ahí reunida, estaba volando sobre la Ciudad de México y sobre el Zócalo un avión de una aerolínea, y la piloto asistente, no era la piloto principal, era una mujer, la piloto asistente cuando ve la multitud dice: ojalá y alguien les aventara una bomba, nos haría un favor a todos. ¿No escucharon la noticia? Ya sabemos que la piloto se quedó sin trabajo. Mi pregunta: ¿qué dio origen a esas palabras? ¿Aversión contra el presidente de la República? ¿Aversión contra el partido? ¿Aversión contra las masas? ¿Qué causó eso? Y yendo más allá, ¿de dónde salió? ¿Alguna raíz de amargura, rencor? ¿Qué provocó? ¿Qué pudo haber provocado eso? Causó una reacción, ya sabemos, indignación entre la gente. Mucha gente dijo: jamás vuelvo a volar con esa aerolínea. La piloto más adelante se disculpa y todo. ¿Han oído ese? Hay un dicho que francamente yo aborrezco. No me gusta. Ese dicho dice: palo dado ni Dios lo quita. ¿Lo han oído? Golpeas, ¿quién te quita el golpe? Ya está el golpe, ¿verdad? Yo creo que está mal decirlo así, que palo dado ni Dios lo quita. Debe de haber otra expresión, pero me refiero, a lo que quiero llegar es a esto. Cuando se dijeron las palabras, ya se dijeron. No podemos agarrarlas y comérnoslas. La piloto dijo eso, muy desafortunado, le costó su trabajo, seguramente va a tener problemas muy graves para volver a trabajar con una aerolínea, al menos nacional o multinacional. Pero las palabras ya se dijeron. Lucas capítulo 6, Jesús habla de este tema, versículos 43 al 45. Ningún árbol bueno da fruto malo, tampoco da buen fruto el árbol malo. A cada árbol se le reconoce por su propio fruto. No se recogen higos de los espinos ni se cosechan uvas de las zarzas. Y este es el clave. El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, produce el bien. Pero el que es malo, de su maldad, produce el mal. Porque de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Esa es la frase más crítica. De lo que abunda en el corazón, habla la boca. ¿Qué hay en nuestras conversaciones? De lo que abunda en el corazón,
habla la boca. Lo que hay en el corazón, tarde o temprano, saldrá a la luz por medio de nuestras palabras. Y precisamente por esa razón necesitamos más bien llenarnos de Dios, llenarnos de su palabra, llenarnos de su bondad, compasión, amabilidad, para que podamos expresar en nuestras palabras estas mismas cosas. Durante estas semanas, la invitación para nosotros es que examinemos con determinación nuestras palabras y analicemos a conciencia cómo nuestras palabras pueden afectar no solamente a la gente alrededor, pero a nosotros mismos. Porque cada palabra tiene un efecto. Yo personalmente quisiera regresar en el pasado y arrancar muchas palabras que dije y arrancar muchas palabras que me dijeron, que nunca hubieran existido. Desgraciadamente no se puede. Pero sí podemos trabajar en el aquí y ahora y de aquí en adelante en procurar que nuestras palabras y que nuestras conversaciones puedan ser de bendición, que seamos capaces de discernir, si estamos sembrando bien o mal, bendición o maldición, luz o tinieblas, en todas las palabras que decimos, que todas las palabras que salen de nuestra boca puedan ser un incentivo para la gente a nuestro alrededor que quiere escuchar nuestras conversaciones. ¿Se acuerdan de esa frase en los evangelios donde dice, constantemente encontramos que dice, la gente quería oír a Jesús? ¿Por qué? Las palabras de Jesús eran tan atractivas, tan llenas de vida, que la gente estaba ansiosa por escuchar, que nuestras conversaciones con otras personas sean capaces de provocar que la gente le guste escucharnos, le guste conversar con nosotros, en lugar de que traten de huir de nosotros. La invitación es que nos propongamos en el corazón que nuestras palabras para los demás sean de edificación, consuelo, bendición, fortaleza y paz. De manera que nuestros labios puedan convertirse en un manantial de sabiduría y bendición a donde quiera que vayamos. Quiero terminar con un versículo que les invito para que lo convirtamos en nuestra oración. En Salmos capítulo 19, versículo 14 dice, que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi redentor. Que sea esta nuestra oración. Las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Tú eres la palabra. Tú eres el que da vida con tu palabra. Tú das la palabra y las cosas suceden. Gracias por tu palabra y pedimos que esta palabra llene nuestros corazones, llene nuestras mentes, llene incluso nuestros sueños. Que esta palabra tuya inunde nuestras conversaciones, nuestras pláticas cotidianas y que podamos aprovechar cada oportunidad para ser de bendición para la gente que nos rodea, para la gente con quienes hablamos o que nos escucha. Gracias, Señor, porque en ti mismo eres vida y queremos, Señor, hablar de tu vida, hablar vida a los demás. Gracias por hoy, en el nombre de Jesús. Amén.